Tiemblen mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas velará por mi Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro ya los horizontes de una nueva claridad. Continuando con nuestros diferentes encuentros respecto a la historia de la iglesia y lo que veníamos viendo últimamente, hoy vamos a tener la segunda parte de nuestra charla respecto a los discípulos de Cristo, respecto a las iglesias de Cristo, como también se llamaron, en inglés Church of Christ, y en mi mal inglés. Y hoy vamos a continuar hablando, y acá tenemos al hermano Peter Huber, que siempre nos ha estado acompañando en estas charlas, que nos puede continuar contando sobre esta persona que hicieron una obra impresionante en los Estados Unidos. Bueno, hasta me gusta hablar de esto porque hay tantas cosas que han pasado durante los últimos 2000 años que muchos cristianos han funcionado bastante mal. Hay muchas cosas que han pasado que no son tan bonitos. Pero esta cosa, este asunto, es algo de mucha alegría para mí, porque es cosa que en realidad todavía el Espíritu de Dios todavía habla con cualquier persona. Ahora vamos a hablar de algo que pasó en el principio del 1803, algo por ahí, en esos años, allí en Kentucky, en Estados Unidos. Pero es muy parecido a lo que estábamos hablando la última vez. Estábamos hablando de una gente que llegaban de Escocia y estaban viviendo en Pensilvania. Pero ahora a lo mejor ustedes saben algo de cómo funcionaba todo aquí en este país famoso, que algo malo, muchas cosas malas que han pasado aquí también. Pero a lo mejor ustedes saben, muchos de ustedes saben que hay un gran río que se llama el río Ohio, y hay un estado que se llama Ohio. Bueno, el río de Ohio, y yo vivo en Pensilvania, pero estamos muy cerca a lo que se llama la Mason-Dixon Line. Mason-Dixon Line sería como la línea entre Maryland y Pensilvania. Pero esto en muchos casos tal vez no tiene mucha significancia, pero en este caso sí, porque toda la gente, el sur de Mason-Dixon Line, entre Pensilvania y Maryland, y también el río Ohio. Toda la gente del sur tenían esclavos, y toda la gente del norte no tenían esclavos, así fue. Pero por algún tiempo, mucho antes, aún no habían esclavos aquí en Pensilvania también, pero esto era mucho más atrás. Pero después tenían el arreglo que si usted tiene esclavos al sur. Bueno, ahora estamos hablando de Kentucky, que obviamente era en el sur, y ahí la gente sí tenía esclavos. Y esto fue en el tiempo en el principio, cuando toda la gente que estaban llegando a popular este lugar. La parte del oeste del estado de Kentucky. Y para hacerlo tal vez un poco más fácil para ustedes, es que estamos hablando de una parte muy cerca a la gran ciudad eso es en Ohio, es de Cincinnati. Cincinnati en Ohio. Cincinnati, yo no sé cómo dice así en español, pero así, Cincinnati, Ohio. Y esto vamos a decir que como son, no, yo diría como tal vez como casi 100 kilómetros tal vez al sur, 100 kilómetros, yo dijera que más o menos, ahí está, más o menos sur. Allí había muchas personas que realmente no eran ricos en el sur. Eran los Estados Unidos del sur, allí tenían esclavos, pero había mucha gente muy humilde que estaban allí con
una manera algo primitivo y ahí tienen muy poco terreno y ahí estaban y muchos eran bastante pobres. Pero entre esta gente pobre, la gente que realmente no tenían tanto para, ni siquiera para comprar esclavos, la mayoría, por lo menos, tal vez habían algunos que sí tenían, pero por lo menos ahí estaban en Kentucky. Y un señor, un joven, era bastante joven, ahí nació y su familia se estableció en un lugar que se llama Cane Ridge. Cane Ridge, Kentucky. Cane es caña, sencillamente caña, se sabe que es caña, ¿verdad? Entonces, y Cane Ridge, eso sería como una loma, sería como loma de caña, realmente es lo que es. Y obviamente ahí también hay mucha caña hasta el día de hoy, pero la gran mayoría de gente de América Latina ahí también conocen la caña muy bien. Pero ahí está, Cane Ridge, Kentucky. Y este joven, Barton Stone era el nombre. Y él era de una iglesia que se llamaba, bueno, presbiteriana. ¿Cómo lo voy a comparar? Pero yo sé más o menos, tal vez saben lo que es. Era también de Escocia, no era de Inglaterra, pero eran mucha gente de esta iglesia. Pero era gente, como para explicar un poquito, tal vez, ellos... cuando los niños nacieron, entonces los bautizaban inmediatamente o como 8 días, igual como la iglesia católica hermana y así parecida. Pero y Barton Stone era de esta familia, estaba viviendo en Cane Ridge y era una iglesia presbiteriana y era bastante antigua, porque él nació, curiosamente, yo creo que eran 3 años antes de 1776. Y esto es en 1776. Y esto fue exactamente cuando el año cuando los Estados Unidos se separaban de Inglaterra. Entonces, él era como niño cuando bueno, durante todo el tiempo de la revolución entre los Estados Unidos y Inglaterra, él era niño durante todo el tiempo. Y eso fue exactamente cuando mi familia, salió de Pensilvania, fueron a Canadá, porque querían estar con el rey y todo eso de Inglaterra. Pero aquí en Pensilvania, mucha gente estaban así esparciéndose un poquito más entre los partes más oeste, y esta familia fue para allá. Pero él se dio cuenta que algo no exactamente era muy bien entre los cristianos, porque había mucha gente peleando y bastante inmoralidad, y estaban tomando bastante y cualquier cosa estaba pasando entre los cristianos. Y cuando Barton Stone, como joven, él se dio cuenta que Dios espera algo totalmente distinto. Pero ni siquiera esto, pero Dios estaba ofreciendo una manera en cómo uno puede en realidad vivir en obediencia y en santidad. No es imposible. Si ustedes piensan que estamos en una iglesia que, bueno, podemos hacer lo que queremos y podemos hacer en pecado y todo esto, pero Dios de alguna manera nos va a hacer que está, bueno, sin embargo, pero sencillamente no es exactamente así como está el asunto. Dios espera que cuando nosotros seamos... si llegamos a convertirnos, si vemos que estamos en mal estado, tenemos que convertirnos, cambiar. Y conversión, esto quiere decir ir a otra dirección. Totalmente, todo tiene que cambiar totalmente. Y Barton Stone empezaba a pensar esto, pero también estaba pensando que qué raro que hay tantas maneras
de que de cristianos están peleando entre ellos, este grupo, aquel grupo, y así, esta iglesia, y todos están en contra de otros. Y dice que esto no puede ser, porque bueno, tal vez, hermano, usted tal vez va a tener que hablar un poquito de cómo es exactamente, qué es exactamente la razón para la unidad entre cristianos. ¿Qué es que podemos decir de esto? Muy interesante lo que empezó a pensar este hermano Barton Stone y referido a la unidad de los creyentes. ¿Qué es lo que une a los cristianos? Eso está en la Biblia, lo podemos encontrar en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto para nosotros es poder de Dios. Un énfasis en la cruz de Cristo fue lo que este hermano encontró que hacía una clara diferencia entre pelear por doctrinas, por enseñanzas que no están en la Biblia y predicar a Cristo y sus enseñanzas. La cruz era algo muy importante entre Barton Stone. Entonces él empezó a pensar más de la Santa Cena, como, ok, entonces tenemos que recordarnos muchas veces, una vez a la semana por lo menos, y así. Empezaba a pensar así, pero también empezaba a predicar que, ok, entonces, si vamos a hablar de la cruz de Cristo y si vamos a estar hablando de santidad, entonces, ¿cómo es posible que vamos a pelear? Y empezaba a predicar con mucho poder entre todos los vecindarios que tenía ahí en Kentucky. Y la gente empezaba a escuchar, eso es un poco distinto, eso no es exactamente como los presbiterianos, porque ellos dicen muchas cosas, pero no lo hacen. Pero aquí ya se dieron cuenta que Barton Stone estaba viviendo exactamente lo que estaba predicando. Muy sencillo. No es nada tan extraño, nada distinto, nada es cosa que no hemos escuchado. Bueno, cada quien que vamos a algún culto o lo que sea, obviamente vamos a decir que debiéramos de hablar en cantidad, en santidad. Pero ¿cómo exactamente está la cosa? Él empezó a predicar con mucho poder y la gente llegaba a escuchar. Y se dieron gente que, uy, yo creo que sí, algo está diciendo algo distinto. Entonces ahí se empezaban a convertir de veras. Y llegaban más y más y más personas para escuchar. Pero entonces no solamente se quedó con eso. Entonces dice que, ok, vamos a obedecer todo. No solamente para convertirnos, pero vamos a buscar exactamente lo que es que Dios espera de nosotros. Y se fue de una cosa a la otra cosa, a la otra cosa. Y entonces, bueno, ahí el gentío llegaba más grande, hasta el fin tenía hasta como en ciertos casos, dicen que, bueno, una cosa muy importante, esto fue en 1803, yo creo que algo más o menos, entonces ahí estaban, y entonces llegaban como 20,000 personas, y mayormente eran personas jóvenes, pobres, llegaban como campesinos, y todavía hasta el día de hoy, donde está el lugar, así, Cane Ridge, todavía es un pueblito, es un vínculo, no es nada como la ciudad, nada. Ahí está todavía muy rural. Entonces ahí llegaba la gente. Entonces él pensó que ahora sí, entonces si la gente se convirtieron, entonces vamos a tener la Santa Cena y vamos a ayudarnos unos a otros para caminar exactamente como Jesús quiere. Y esto pasó. Entonces, algo pronto se dio cuenta que la iglesia, los líderes de la iglesia presbiteriana, ellos estaban algo un poco asustados. Y dicen que, ¿cómo puede ser
que tenemos tantas personas ahí bautizando la gente, porque es otra cosa que pasó. Empezó a bautizar otra vez. Después de cuando la gente se convirtieron, entonces él lo bautizaba por el agua. Entonces ahí no solamente era bautizar a los niños, pero ahora era bautizando a los creyentes. Entonces ahí, o cuando durante el tiempo que estaba convirtiéndose, entonces ahí se bautizaban los adultos. Entonces allí la iglesia presbiteriana decía, no, esto ya no es afuera de nosotros, no vamos a dejarlo. Entonces él se dejó. Entonces dice que, ok, aquí en adelante no vamos a tener ni siquiera una denominación, nada que ver con eso. Ahora vamos a ser sencillamente cristianos. Y se llamaban cristianos. Bueno, tal vez que es complicado para explicar algo, pero dice que una cosa que siempre es fácil de explicar es que nosotros somos cristianos. No importa si somos de Inglaterra, si somos de Alemania, donde quiera que sea, aquí vamos a ser cristianos seguidores de Cristo. Y también otra manera que se explicaban, disciples of Christ, discípulos de Cristo. Entonces, en Canadá, bueno, tal vez hay otras escrituras muy importantes. Tal vez usted debería decir unas más, o usted tiene otras más. Sí, referido a esto también, de cuál es la prédica que se lleva a cabo. Siguiendo en el mismo libro, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que el hombre y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto fue otra. Sí. Algo también muy interesante, que las personas eran personas sencillas, campesinas, de una rural desconocida, y también encontramos, continuando unos versículos más abajo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Algo que se cumplió también ahí en Kentucky. Y además de esto, ahora, ya lo expliqué un poquito de la parte del sur de Estados Unidos, de la parte del norte, pero este movimiento empezó por todos lados. Y decir que no tenemos ningún obispo, no tenemos ninguna autoridad de aquí y allá. De gran manera era como el principio de tal cosa en América Norte. América Norte, porque ahí casi todos los demás llegaban con sus denominaciones de Europa, pero esta gente ahí pensaban que no vamos a hablar ni siquiera de esta iglesia y el otro, vamos a sencillamente ser cristianos. Inmediatamente esto se fue por todo lado, por el sur entre los esclavos también, y al norte, donde estaban únicamente los blancos y la gente que estaba más ricos, y después llegaba a Canadá, y después a México, y después a cualquier lado. Y la primera vez se estaba otra vez en Inglaterra, en casi todo de Europa, y por está un movimiento. Y no solamente, no era una iglesia realmente, así como una denominación, nada de eso, pero era que un movimiento. Y mayormente decían, hablaban de la restauración. Pero aquí ya voy a tener que hacer el link, porque allí cuando llegaban a Pensilvania encontraban los Campbell, que estaban llegando de Anthony, y también su papá, y llegaban de Escocia. Entonces, pero ahora se dieron cuenta que, mira, nosotros estamos enseñando exactamente la misma cosa. Y usted piensa que es una sorpresa. ¿Qué pasa? Si hay personas que en realidad únicamente predican a lo que Jesús quiere para nosotros, entonces es natural, es así normal que nos cuenten de otra persona en África, en el sur de América, en Canadá, en Australia, donde que sea. Entonces ahí encuentran que, mira, tenemos unidad. La unidad es únicamente en Cristo. Bueno,
Bueno, también tengo que decir que ellos también llegaban a Australia. En Australia hay un montón de personas de este movimiento también. El movimiento de la restauración de la Iglesia de Cristo. Ahora, ya sería muy bonito si pudiéramos exactamente terminarlo aquí y decir que eso es lo que pasó y hasta viven bien siempre hasta la hora. Pero sencillamente hay otros un pocos detalles. Tal vez usted quiere decir un poquito más antes y terminamos. Como en todo lo que hemos venido hablando, estaríamos faltando a la verdad si no contamos lo bueno y evadimos contar lo malo o los problemas que suceden, porque al ser humano siempre van a haber problemas. Y este grupo fue muy impactante debido a su rápido expansión, tanto que diría casi como la primera iglesia en el primer tiempo, debido a que al principio estaba en Jerusalén y después se fue expandiendo aún más y más. Y eso no es por la acción del hombre. Si fuera por los humanos, nunca podríamos hacer ni llegar a ningún lado. Esto nomás viene de Dios y de su Santo Espíritu trabajando en las personas, que convence a las personas del pecado y las lleva a Cristo. Una cosa que voy a tener que decir es que nosotros antes estábamos hablando de bastante de anabaptistas. A mí realmente no me gusta realmente el llamar algo así como anabaptistas. ¿Qué quiere decir esto? Porque inmediatamente da otra vez la impresión, o menonitas o algo así. A mí no me gustan los nombres en realidad, porque sencillamente no es correcto. No es correcto que cada mundo tiene su cosa, pero... entonces, esa es una cosa importante, y mucha gente de nuestro movimiento, que era alemán, que llegaba de Suiza, de Alemania, llegaban a Canadá y imagínense lo que pasó. La gran mayoría de la iglesia local, de que viene mi familia Hoover, yo soy Peter Hoover, y mi apellido, 100% de los Hoover, afuera de mis abuelos y gente, casi el 100% fueron a la Iglesia de Cristo. Es un poco curioso, porque ahí dicen los discípulos de Cristo. Pero todo eso marchaba bastante bien. Y otra cosa muy importante con la no resistencia. En el principio, todo el mundo, Barton Stone y también Alexander Campbell, toda esa gente decían que definitivamente, si ustedes son un seguidor de Cristo, jamás puede ir y matar a otras personas. Y así, y tomar parte en la guerra. Entonces, no se puede hacer. Pero después, ya en la Primera Guerra Mundial, había muchísimos de esos cristianos en Canadá, especialmente ya. Y Canadá estaba todavía es británica hasta el día de hoy. Tenemos una reina, ¿verdad? Pero ahí, como usted sabe, que en Europa el pleito era mayormente entre Inglaterra y Alemania. Entonces, había mucha presión en Canadá y en Australia, en Nueva Zelanda y en la India y en Pakistán y cualquier lugar donde era británico en aquel entonces. Entonces era mucha presión para pelear en contra a los alemanes. Entonces allí, por la primera vez, allí bastantes de esos jóvenes de la Iglesia de Cristo, del movimiento de restauración, bastantes de estas personas ahí empezaban a tomar parte en la guerra. Y esto fue una muy confusión entre la iglesia y muchas cosas de aquí en adelante ya tenían división entre ellos. Y eso no tiene ni siquiera sentido, porque ese era el movimiento de restauración, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer división entre nosotros? Pero ahora hay bastantes iglesias de este movimiento que son independientes totalmente. Hay otros que dicen que somos parte de este grupillo de esto, y otros de otro grupo y otro grupo y otro grupo, y ahora son casi igual como todos los demás. Y eso es muy triste, pero voy a tener que terminar
con una cosa muy buena, porque hay un avivamiento entre el movimiento de la restauración. Bueno, es bonito porque es después de como 150 años después, ahora en la ciudad de Boston, en Boston, ahí hay bastantes de esas personas y esta gente empezaron otra vez a hacer exactamente lo que hizo Barton Stone y Alexander Campbell. Allí empezaban a tirar para afuera todo lo que era militar, lo que era tomar parte en la guerra, todo lo hechizaban. Yo lo conozco, la persona muy perfecta, muy bien, algunas de las hermanas. Hay un líder entre ellos que predica entre nosotros y entre nosotros no hay ningún problema. Somos hermanos entre nosotros. Todavía usan así el nombre Iglesia de Cristo, pero no sé si usted lo ha visto tal vez, porque hay bastante predicaciones de este hermano que se llama Chuck Pike, Charles Pike. Y él es en Boston, en Massachusetts, en Boston. Y ahí están predicando cada semana, y hay otros, igual como él, y ellos predican exactamente el mismo evangelio que hemos tenido todo el tiempo. Ahí están todas las mujeres, ahí están con modestamente, en modestia, y también las mujeres, las mujeres usan velo y son, en otras palabras, exactamente igual como nosotros. Y tenemos mucha reunión entre ellos y también hay otros parecidos. Entonces, el movimiento no se ha perdido, pero también como igual de todos los demás. Tenemos sus luchas, ¿verdad? Igual como nosotros. Ok, ya yo creo que eso es terminado para esto. Entonces, muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Y si ustedes vienen de alguna manera a reconocer o tener contacto con la Iglesia de Cristo, entonces que les salude de parte mía. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por todo. Y también creo que algún día vamos a tener que hablar de lo que sucede actualmente en Boston, porque hay muchas cosas más interesantes respecto al trabajo con muchos inmigrantes y hay una gran obra que se está haciendo allí. Creo que lo tendremos que mencionar algún día. Saludos y... Perfecta paz.